Saludos amigos y amigas de Comunicación y Vida. Qué bueno estar con ustedes. Y hoy les prometemos un programa muy especial como cada semana. Así que mis saludos cariñosos a mi hermano Monseñor Freddy Bertón, arzobispo metropolitano de Santiago y presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Monseñor, saludo corto. Como él no se presentó, entonces Virgilio, Apolinar, Nicolás Ramos y Arias, qué memoria está comunicador bien. Metropolitano y de la bolita del mundo entero. Pero ahora, sobre todo, Polo tiene un populismo grande. Allí en Santo Domingo, eso, oiga, se oían las aclamaciones de la multitud. Pero bien, vendrá ese tema. Sí. Yo quiero, antes de que entremos en la palabra, aprovechar para un par de saluditos en Puerto Plata, Polo. Porque, como decimos siempre, no podemos retener todas las personas que se acercan a decirnos que ven el programa, pero en Puerto Plata está Fuensanta, que es una mexicana de que perteneció al monasterio de la Visitación y hace ya muchos años que salió y se quedó viviendo en Puerto Plata. La encontré en una reciente visita al monasterio a celebrarles la patrona. Entonces ahí me dio la sorpresa de que ella no se pierde Comunicación y Vida. Pues saludamos muy cordialmente en Puerto Plata a Fuensanta. Y resulta también, Polo, que de Puerto Plata es Gerardo Peña, que le decíamos Gerardito, porque era jovencito, también en el monasterio, hacía algunos servicios del monasterio, y ahora creo que trabaja en una compañía naviera, y viaja muchísimo y pasa tiempo fuera. Estuvo por el monasterio, preguntó por un servidor. Entonces saludamos, si está viendo el programa, Gerardo Peña, Gerardito de Puerto Plata. Lo que recuerdo era un jovencito muy inteligente, muy despierto. Es lo que yo recuerdo, porque dime tú, ya hace muchísimos años, pero por lo menos esas dos personas, antes de que abramos la zafra, porque cuando Polo empiece... Bueno, es larga, es larga. Pero mientras tanto, si te parece, Polo, entonces ya ves recogiéndote. Sí. Para que entremos de inmediato. Pero por si se me olvidara, la hermana Catalina Catherine McGowan, suena un poco extraño entre nosotros, pero no en Baní. Sirvió... Es una hermana canadiense que sirvió mucho tiempo en Baní con otro grupo de hermanas también de Canadá, que ya se retiraron por edad. Esta entonces, mira la curiosidad, Polo, que yo estuve preguntando por ella a comienzos de agosto. Entonces me dijo, no he vuelto a saber, cuando a los 2 días aparece en las redes una esquelita con el fallecimiento de ella. Ay. Precisamente yo preguntaba, interesado en saber de ella, pues que falleció. Ahí en Baní la recuerdan, oiga, porque en esos barrios populares, en un sector que se llama Saona, en Baní, en la parte norte de Baní, ahí hicieron un centro de acogida para niños, promovido y costeado enteramente por esas hermanas y bienhechores de Canadá. Quiere decir que las recuerdan, ay, Polo, sí, las historias. Ella manejaba. Sí. Ella manejaba ahí y era pequeña. Yo creo que más pequeña que yo, que es mucho decir. Entonces un día íbamos para Santo Domingo, yo con el chofer, y nos pasó por el lado una van. Como un cepelín. Una van, no sé qué.
Y la impresión mía fue que iba solo, El carro. sin chofer, pero todavía no se usaban autos autónomos, Sí. como dicen ahora. Entonces, cuando adelantamos un poco más, Era ella. llevaba chofer, pero no se veía de tan chiquita, la hermana Catalina, sumamente recordada. Una bendición de Dios para Baní y para la iglesia, pues que descanse en paz la hermana Catalina. Bueno, para irnos a la palabra, monseñor, un día le pido que hablemos un poquito de los monasterios. Y ahora pensé, el monasterio de que está ahí en Cacique, Monción, que visité un día, y esa vida monástica que realmente a mucha gente le llama la atención y que conoce muy poco. Pero eso es una tarea que usted me va a regalar un día. Porque ahora... No solo eso, sino que acuérdate que yo visito casi todos los años en Jarabacoa. el monasterio cisterciense de Jarabacoa, y que ahora estuvimos por allá. Ujú. Yo no sé, yo creo que no lo hemos mencionado en programa. Tengo esa deuda porque saqué hasta fotos con algunos de ellos allá. Bien. Bueno, el timbre porque me indica que debo recogerme para entrar a la palabra. Bien, pues la palabra de este día, tomamos un trocito breve del libro llamado Sirácida o Eclesiástico. A veces ponen también Sirácides, pero bien, siempre es el mismo libro de la Escritura, llamado tradicionalmente el libro del Eclesiástico. Acuérdense que hay Eclesiastés, que es el Cogelet, como se llama también, o este Eclesiástico, o Sirácida, o Sirácides, es el mismo. En el capítulo 3, un grupito de versos del capítulo 3. Recordemos, Polo, aunque yo estoy bajo advertencia de mucha gente en cuanto al modo de tratarte, sí, porque sí. oí que por ahí se referían a los ataques, Sí, sí. que suerte a Dios que tú te defendías. Sí, sí. Muy bien, pero la sabiduría, Polo, porque este libro es sapiencial. Aquí reiteradamente hemos hablado un poquito de la sabiduría. Cuando la gente considera a alguien por ahí sabio, ¿a qué te suena eso? Dos cosas. Uno, que es como aprovechado, como ventajoso, pues es un sabio, y el otro a conocimientos. Sí, uno se refiere al conocimiento y otro se refiere a habilidad. Habilidad, sabichoso, Habilidad. dice sí. la gente. Sabichoso, Sí, que también es una deformación de la palabra sabio. Entonces, con una connotación peyorativa. sí. Es decir, no es muy bueno a uno que le diga, ese es el priven sabichoso. Sí. El priven sabichoso quiere decir que fácilmente envuelve al otro y lo enreda. Entonces, bien, pero hemos dicho que en la Escritura la sabiduría no se refiere a un cúmulo de conocimientos, no, como podría pensarse. Acuérdate que hemos mencionado qué nombre fue que tú le pusiste a la educación, aquella cuando yo dije que era acumular datos de conocimiento, pero muchos datos en la cabeza. Educación bancaria. Educación bancaria, que yo no conocía esa expresión, Sí. solo gracias a Polo. Entonces, en la Escritura no es así. Sabiduría no es tener la cabeza llena de datos y poder lucírsela con esos datos. No, la sabiduría en la Biblia se refiere a la vida. El que tiene conocimiento pleno para desenvolver su existencia como Dios manda, ese es sabio. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque usamos las mismas palabras, pero significan otra cosa.
porque las palabras evolucionan en su significado. Entonces, cuando en la Biblia, digamos, un libro sapiencial, como lo es el Eclesiástico, no se refiere a cúmulo de sabiduría, cúmulo de conocimiento, de datos, sino se refiere a experiencia de vida, conocimiento del modo de vivir como es debido. Ay, Polo, no es el tema porque ni hemos entrado en la palabra, sí. Pero hablando de esto, cuando tú abres un periódico, enciendes la televisión o te metes a las redes y ves uno que mató 3 a su antigua compañera, esposa o lo que fuera, y más, entonces tú dirás, ¿en qué nivel andará la sabiduría entre nosotros como Dios la entiende? Si sabiduría es tener todo el conocimiento necesario para desenvolver una vida como se debe. Entonces, cuando tú oyes de asesinatos, como por ejemplo el comunicador deportivo Duncan, que una cosa confusa y cuando viene a ver, pran, y se acabó, perdí la razón, dijo, perdí la razón, y arrebató una vida en el momentito que perdió la razón. Entonces no todo el mundo está preparado para vivir, y por eso es que es tan importante esta línea sapiencial en la Escritura, porque entonces, bien, usted no va a saber tanto como Bill Gates o como Einstein o Einstein, como dicen. Yo quizá estoy bajo el influjo. Y en alemán siempre es A. Por ejemplo, Einstein en alemán, que él era alemán, se diría Einstein. ¿Polo? Repite conmigo. Einstein, porque Stein es piedra. Y hay muchos componentes que llevan apellidos y demás que llevan esas raíces. Pues bien, entonces simplemente al entrar a este pequeño trozo, digo, ¿cuánta falta le hace a la sociedad sabiduría de la de Dios para conducirse debidamente? Porque el sabio respeta al prójimo. El sabio tiene pendiente el juicio de Dios. El sabio no se arriesga por viveza, como decías tú, Polo, a echarse lo que no es suyo en el bolsillo. ¿Por qué? Porque tiene sabiduría, pero de la de Dios. Y esa lo que lo mueve es a conducirse correctamente, con respeto hacia todos y procurando tener limpia y en paz su conciencia. A propósito, monseñor, usted aquí hemos hablado de que cuando uno saca a Dios de su vida, cuando se pierde esa sabiduría en el sentido que usted nos lo está explicando, uno se puede convertir en un monstruo, pero eso hablaremos después, porque estamos viendo muchas cosas. ¿A ti te gusta mucho ese puntito? Sí, porque ha llegado a mi alma. Lo has mencionado varias veces. Sí, yo voy llevándote la cuenta. Sí. Créete que yo estoy bien. Sí. Hasta en el editorial de Camino de esta semana se habla de eso, de monstruo. Pero oye, Polo, ahora que tú dijiste eso, yo dije eso una vez en unas declaraciones a periodistas en la catedral. Tú sabes que aunque yo soy un poco escurridizo para la prensa, en algo, un Te Deum o no sé qué en la catedral, me volvieron a preguntar sobre la violencia. ¿A qué atribuye usted el auge de la violencia? Entonces dije algunas cosas y agregué, una sociedad que pierda el contacto con Dios, ¿cómo se va a conducir esa sociedad? Y luego nos sorprendemos de las calamidades que pasan. Una gente sin Dios ya no tiene reparo en nada. Es capaz de todo. Es capaz de todo.
Entonces eso dije yo. Y los periodistas lo pusieron, salió en la prensa. Yo no me acuerdo si fue en el Diario Libre o en cuál, que yo lo leí y por casualidad de la vida, ahí hay comentarios. Y se me ocurrió, para desgracia mía, entrar a los comentarios. Ay, porque hay gente tan baja, sin escrúpulo. Ahí ponen cosas en esas redes para avergonzarse de la condición humana. ¿Y quién controla eso? No. A veces te sacan algún material cuando es demasiado explícito o no sé qué, pero ¿quién controla eso? Pues lo único que puse, ¿y dónde vivirá ese obispo? Porque es que él no sabe que los países más felices de la tierra son los que no creen en Dios, como, y creo que mencionaba Suecia, Noruega, la Escandinavia. Eso puso. Que si yo no me había enterado que los países más felices eran los que no creían en Dios. Entonces, así me respondió a eso que te gusta tanto a ti. Sí. Y sin embargo, mira por dónde se fue. Para mí es evidente. Una gente que pierde la noción de Dios, pierde los principios. Y si pierde los principios, pierde el respeto al prójimo. Y si respeta al prójimo, no ha perdido completamente la noción de Dios. Porque esa es la otra cosa. Si usted respeta al prójimo, usted lleva algo de Dios en sí mismo, aunque diga que no y no lo sepa. Porque nadie que respete al prójimo va a estar lejos de Dios. Eso es evidente. Pero bien, Polo. Sí, era un paréntesis ahí. Entonces, en el capítulo 3 del libro del Eclesiástico, dice: Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad, y te querrán más que al hombre generoso. Hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Porque es grande la misericordia de Dios y revela sus secretos a los humildes. ¿Cómo te cae Muy eso, bien, Polo? muy bien. Los humildes. Los humildes. Hay una obra en la literatura francesa, porque están Los Miserables de Víctor Hugo, pero me suena, pero no me viene, como si en la literatura francesa hubiera un libro con ese título, pero ya eso se puede averiguar después. El asunto es que aquí hay una recomendación que yo la siento profundamente. Ahí no tengo yo que hacer esfuerzo para que me motive esta palabra, porque yo no encuentro adorno más precioso para un ser humano que la humildad. Ahora, tampoco entiendo que haya algo que descalabre tan profundamente a un ser humano como la arrogancia. Eso para mí, ahí yo no tengo que hacer mucho esfuerzo. Que de hecho puede haber gente valiosa, con cualidades notables, y sin embargo lo dañan. Como decían en mi campo, ahí es que fulanito lo daña. Sí. Ahí es que lo daña. Porque entonces al arrogante hasta Dios lo mira desde lejos. Como suelo decir yo, el humilde le roba el corazón a Dios. Y al orgulloso, Dios lo mira. Mira, me iba a mezclar orgulloso con arrogante. Entonces, Dios lo mira desde lejos. A propósito de los humildes, estaba pensando, hay una canción que canta Sonia Silvestre, que las letras son o de Salomé Ureña de Enríquez o de Aida Cartagena Portalatín. Voy a buscar a ustedes los humildes. Pero mira, cuidado si yo me confundí. ¿Y no hay un Federico Bermúdez? Sí.
y tiene una obra que se llama Los Humildes. Sí, 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 sí. No hay que ir a Francia, Sí, sí, sí. que quizá esté bajo el influjo de Los Miserables, yo no lo sé. Pero mira, sí, 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 así es. Pues averíguate eso, Sí, sí. que luego podríamos también traer el dato. Ahora, Polo, si yo te pregunto, porque para algo estás tú sentado ahí, Sí, aunque acuérdese. las doñas después Acuérdese. todas las doñas Sí, de este país me adoran. se creen que son la mamá de Polo. Sí, gracias a Y Dios. entonces Sí. el malo- culpable soy yo. Sí. Pero Polo, Sí, mira, hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que al hombre generoso. Se supone que a la persona generosa la quieren Sí, más sí. que a los tacaños. Porque todo el que es favorecido, si no es un ingrato, mantiene gratitud hacia esa persona. Entonces por eso dice, en tus asuntos procede con humildad y te querrán más que a la persona generosa. Y mira que a una persona generosa la quiere La quieren, sí. todo el mundo. algunos de corazón y otros por el favor que le Sí, hicieron. sí, sí, pero como sea. como sea. Ahora yo te digo, mira, que seguía diciendo aquí, hazte pequeño en las grandezas humanas y alcanzarás el favor de Dios. Ahora yo te digo, Polo, ¿tú encuentras que esto se parece a Jesucristo? Sí, estoy pensando, en los últimos serán los primeros serán los últimos, y también que cuando vaya al templo, vete para atrás y te llamarán, no te sientes delante ahí y después te mandan para allá. O no al templo solo, sino cuando Cualquier lugar. te inviten. Te inviten a lo que sea. Sí, quédate atrás, no sea que tú te sientes adelante. Ay, Ya comentaremos eso otro ay, día. ay, ay. Entonces, y también, ¿qué más? Imágenes que pone Cristo que dibujan esta misma realidad de la humildad. Solo hay que imaginarse a Cristo lavando los pies de los discípulos o Cristo abrazando a un niño. Ujú, ujú. El que no sea como un niño no entrará entrará en en el reino de los cielos. Es decir, que es exactamente eso. Ay, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. y encontrarán su descanso. Sí. No, el Evangelio está lleno, por eso yo digo, no hay una imagen más perfecta de Jesucristo que el del servidor humilde, el maestro. Ustedes dicen maestro y señor y hablan verdad porque lo soy, dice Cristo, porque no es tampoco, la humildad no es negar la verdad o falsificar. O aparentar. Y sin embargo, entonces, miren estos niños, el que no sea como uno de ellos no entrará en el reino de los cielos. Entonces, yo, el 16 de agosto, Polo, en el Te Deum, en la catedral, me preguntaron de que iba a ser brevísima esta lectura. Sí. Ajá, pero sí, están saliendo esas cosas que son útiles. Entonces ahí, el 16 de agosto, después del Te Deum, yo hablé de funcionarios, no, personas arrogantes, con la arrogancia que da el dinero o el abolengo. La fama. Dije yo. Entonces después vinieron los periodistas, porque lamentablemente me quedé por ahí, porque cuando yo puedo hago mutis por la izquierda, entonces, pero me atraparon, que a qué yo me refería. Entonces no, estoy contraponiendo la gente humilde, que de eso quisiera yo hablar cuando tú menciones la altagracia. Sí. Los humildes, quiero hablar con un ejemplo dominicano de la tierra. A eso me refería yo, que por eso se entregó Juan Pablo Duarte y se dejó matar Francisco del Rosario Sánchez, por el pueblo humilde, no por los arrogantes que se creen, como dicen, el último refresquito del desierto, para no promover ninguna marca aquí. Bien, Polo, pues parece que vamos a
a la pausa. Ahí nos vamos a la pausa. Esto es Comunicación y Vida. Agradecemos a tantas personas también que nos ven por YouTube y que ahí le ponen me gusta. Siga con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Seguimos con la palabra. Polo, pero hay una humildad fingida. Tú debes estar al tanto. Sí. Normalmente creo que la gente lo nota. A saber, desenmascarar al humilde del que finge humildad. Ser humilde. Como el otro que era muy humilde, y entonces dijo, porque a mí, en humildad, nadie me gana. Era humilde, Sí. pero lo está desmintiendo totalmente con el lenguaje corporal. Y la oración del arrogante, el que del templo, Señor, yo no soy como aquel, y que yo, eso me hace pensar también. Sí. No soy como ese infeliz que es un Está de pecador, atrás. porque yo hago mis oraciones, mi diezmo, eso no falla. ¿Quién salió de ahí justificado? ¿El arrogante o el humilde? El humilde. Entonces, pero humilde con sinceridad. Porque también hay quien se hace la mosquita muerta, Sí. la persona que se hace, hombre o mujer, que se hace la mosquita muerta, pero es por lo que quiere conseguir. ¡Oh, mansitico! Sí, y después saca las uñas. Y después saca las uñas. Entonces, bien, humildad, pero humildad con autenticidad, no con fingimiento. No es una obra de teatro. Mira, yo tuve que hacer una vez una obra de teatro y el personaje mío era humilde. Me tocó en esa obra de teatro Se busca un hombre honesto, de Franklin Domínguez. y yo era Diógenes. Ok. Es de las pocas obras de teatro que yo he trabajado, pero se presentó en Santiago, en La Vega, en San Cristóbal. ¿Tú te crees? Pero que éramos un itinerario. No éramos poca cosa, Ya yo veo. Ya yo veo. Entonces, un personaje, ahí se personificaba la humildad. En otro trabajé, pero mi personaje era la muerte. ¿Cómo te cae? Y se llamaba La Peregrina, el personaje que era la muerte, en una obra de teatro de un español, ahora no me acuerdo, pero todo eso está en mis memorias.
¿Sabe que con nombre de autor y de todo? En el seminario se presentó la obra en San Pío X, Coplas de Jorge Manrique, y con un elenco grande, recuerdo. Pero como recital, sí, como poesía coreada. Exacto, exacto. Sí, Coplas a la muerte de mi padre, sí. Así se llamaba, la de Manrique. Manrique. Bien, pues completamos entonces. Esto, la gente nuestra expresa las cosas, a veces burdamente, pero las expresa. Porque me viene a la mente una expresión vulgar, es vulgar, y sin embargo expresa muy bien lo que estamos diciendo, que hay gente, Polo, que quiere tirarse la cuestión sí. Más arriba de donde sí. Toca. Sí. ¿Se entendió? Sí. Wilsenia, no, hay gente que quiere tirarse la cuestión más arriba de donde toca. Ya Wilsenia lo entendió, y Luis Ángel Percio. Para no decir... Sí. Sí. Entonces, Señor, mándela por donde toca, no más arriba. Sí. Esas son expresiones populares, como diciendo, mantente humilde y no trates de encresparte y subir al cielo y sé lo que tú eres. Ahora, eso no quiere decir complejo de inferioridad, no, porque autoestima, sí. Autoestima sí, complejo de inferioridad no. Inferior a nadie. No que creo es igual. Riquísimo, es una gente riquísima. ¿Y qué? O que es de tal país, rubio de tal país. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué de humano tiene más que yo? Y la bendición de Dios es más para él que para mí. Oiga, y me hace recordar una secretaria que teníamos cuando fui presidente de la Asociación de Locutores, y ella me decía de vez en cuando, Polo, recuerde que yo soy hija de Dios, aunque sea de crianza. Me decía, hija de Dios, aunque sea de crianza. O sea, yo no creo todos iguales. Sí. Pero al emperador romano no era que le ponían uno al lado que le iba recordando que era mortal. Sí. Acuérdate que eres mortal. Yo no me acuerdo, yo creo que hay una frase hasta en latín. Entonces, para que no se le suban los humos a la cabeza. Entonces, me parece que es sumamente práctico esto, mirar a otro por encima del hombro. Ay, yo no encuentro bajeza mayor en un ser humano que el desprecio de otro ser humano. Yo no encuentro bajeza más grande que esa. Se termina esta palabra con esto. Dice, en el mismo capítulo 3 del libro Sirácides o Eclesiástico, no corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura, es brote de mala planta. El sabio aprecia la sentencia de los sabios, el oído atento a la sabiduría se alegrará. Así terminaba este pequeño texto. Entonces, sí, está bien querer remediar, pero mira, no corras a curar la herida del cínico, pues no tiene cura. El cínico, el que se burla de todo y se ríe de los demás. Entonces, no vale la pena gastar pólvora en garza, como decían nuestros mayores. Entonces, sí, tratar de ayudar a las personas, sí, siempre. Pero prepárate que hay casos que no tienen remedio. Y al que se dejó atrapar de la arrogancia, del cinismo y de creerse superior a los demás, pagado de sí mismo, como dicen los españoles, hay poco que hacer. Entonces trabajemos esto. Suele pasar que una gente que era muy pobre y llegó a conseguir algo de dinero, después entonces se le nota hasta caminando. O así, gente que era de muy bajo nivel y se ve en un nivel superior
o como decían antes la gente, de que pasó de chancleta a jipeta. Así decían antes. Entonces se nota un aire de, déjese de bobería y manténgase. Se te ha dicho, hombre, lo que debes hacer, que camines humilde con tu Dios. Ya eso desde antiguo se sabía. Pues dejamos, Polo, un poquito para otro día y adelantamos. Bueno, hemos concluido con la palabra y entramos a la palabrita que nos tiene para el día de hoy. La palabrita, ¿cómo es? Bueno, dígame. Mira, tengo la palabrita vacín. Vacín. Sí, Ah, que no te suena a ti, no. porque vacín, como pueden verlo, entonces es una abreviación de vacinus, el latín medieval vacinus, y para nosotros vacín. ¿Por qué la menciono? Porque entre nosotros eso significaría también lo mismo que vacinilla. Ah, esa sí la conozco. Que es diminutivo de vacina, pero con el mismo significado. Y entonces sería orinal, vacín. Sería, primero era una vasija pequeña para diversos usos, como pueden ustedes ver, luego se restringió, refiriéndola solo al uso como orinal, y de ahí le viene el nombre. Se aplicó también a una persona despreciable por sus acciones. Yo no sabía que se le podía decir vacinilla, vacín, pero también vacín se usa en el sentido de vacía, que así aparece en el Quijote, que era vacía con B de burro, con B alta, Sí. vasija usada por los barberos. Entonces era como una especie de sombrero hueco y con alas, pero entonces biselado en un lado con un, diría la gente, con un sacabocado Sí. en un lado. Entonces eso era para ponerlo aquí en la garganta, para entonces afeitar y que todo lo del afeite cayera ahí, en el en ese hueco, envase. en el hueco. Pero también se usaba para sangría, cuando se iba a desangrar a alguien, ponerlo y se recogía la sangre ahí. Bien, en la imagen que presentamos ahí están las dos cosas, el vacín, o como orinal también, o vacinilla, que se llama en nuestro país, o también la vacía, con una figura del Quijote al lado, la pongo, porque el pobre Quijote en su trastorno vio la vacía del barbero Sí. y inmediatamente afirmó que ese era el yelmo de Mambrino. El yelmo es la protección que en la armadura antigua se ponía en la cabeza. Sí. Entonces, al que se pusiera ese yelmo de Mambrino, que tenía un encantamiento especial que hacía invulnerable al que lo usara. Y entonces el Quijote se plantó su cosa con la imagen, la imagen ridícula. Entonces, el yelmo de Mambrino, decía él, que era en esos libros de caballería, se refería a ese especie de sombrero que hacía invulnerable al que lo usara. Esa es la palabrita de hoy, vacín, vacía, vacinilla, y también el yelmo de Mambrino, yelmo con Y, Sí. el yelmo de no yermo, porque yermo quiere decir descuidado, deshabitado, un solar yermo, quiere decir que no vive nadie, está abandonado. En las noticias salió una vez una campaña del
la alcaldía de Santo Domingo para trabajar los solares yermos, limpiarlos porque se acumulan mucha basura, ratas y demás. Entonces eso es distinto. Esto es yelmo con L, como si fuéramos capitaleños. Dos cosas. Ahora, recuerdo las vacinillas de esmaltado que se caían y se descacaraban. Y lo otro es... Espérate, que a propósito, Polo, el Quijote se puso eso, pero aquí en nuestros campos, ¿y qué campesino, a qué campesino que le doliera la cabeza? No calentaban la vacinilla de aluminio y caliente, precisamente bien impregnada de lo que recogían en su tarea, y entonces se la ponían en la cabeza. Eso servía para la jaqueca, los dolores de cabeza, para de todo. Y los jovencitos no saben de nada de cosas buenas. Y lo buenas. otro es que pensé en Joan Manuel Serrat, por la manchega llanura se vuelve a ver la figura. Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Eso es de León Felipe. De León Felipe. De León Felipe. Bueno, concluimos con la palabrita y recordando ahora lo que fue el centenario de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de la Altagracia. Allí estuvo Monseñor. Bueno, vamos a hablar, les cuento algo. Oye, Polo, oye, es importante, porque ya hace un tiempo que sucedió, pero difícilmente en nuestra iglesia habrá en mucho tiempo un evento semejante a ese. En nuestra iglesia, y cuidado si en el país. Y cuidado si en el país. 15 de agosto. Entonces, no estamos mencionándolo porque sea noticia reciente, no, porque todavía estamos impactados por ese evento y gracias a Dios, porque yo creo que el efecto tiene que continuar. A eso quiero referirme más adelante. Sí, y decíamos en el periódico Camino que este acontecimiento debe hacer la diferencia, un antes y un después. Una cosa, Monseñor, yo me quemé mucho en el estadio, vea, yo no era de ese color, y entonces como cogí tanto sol Señoras y señores, ustedes están oyendo la provocación. Los que me acusan de que yo ataco mucho a Polo, díganme si él no se compra esas intervenciones mías. Porque ¿quién no sabe que Polo ha sido morenito toda la vida? Y ahora quiere achacárselo a ese encuentro el sol que se expuso mucho a los rayos solares. Entonces mire cómo llegué. Pero me dijo gracias a una peregrina de Yamasá que me dieron un poquito de sombra a la 1 de la tarde cuando ya yo estaba chicharrado. Pero espérese, que usted me va a permitir, sabíamos que tenemos una audiencia muy grande, pero yo lo comprobé en el Estadio Olímpico. Es que tú eres incrédulo porque yo te lo he dicho a ti. Mire, allí me encontré, con Maribel Pérez Gómez de Majagual, Sabana Grande de Boyá, con Zaida Clorilena de Ferreira, el diácono José Pérez González de Los Mameyes, Santos Hernández, Perpetuo Socorro del Simón Bolívar, Eduarda Osorio de Monteplata, también tengo por aquí a Onésima Moya de Villa La Mata, Cotuí, Balbina Aracena de Cristo Rey de Jarabacoa, Ana Silveria de Las Américas, Aureliana González de Monteplata. Ahorita yo sigo, porque es larga la lista. Pero a mí y el cariño, Polo. Ajá, pero dígame. No te voy a decir más. A mí mismo, que solamente atravesé cuando iba para la celebración de la Eucaristía, tú estuviste antes. Y voceaban. Entonces, por ahí supe que andaba Clara Méndez, que es de Villa González, gente de Sabana Iglesia, gente, y eso que fue en el caminito mientras íbamos para la celebración, pues bendito sea Dios, Polo. Déjeme terminar, Monseñor. Completa, porque Rosa Josefina Sanavia, Catalina Toribio, de Villa González, pero ahora están en Santo Domingo, Nelsida de Jaina, Chicha Mora, Nancy Caro, Fermín Zorrilla
Y Edita Cruz Hilario de Baní, que le mandó saludos. De y Baní tengo me más vocearon nombres. gente allá también. Ahora que tú lo dices. Sí, de Baní mucha gente. Ay, ay, ay. Entonces, Polo, yo te voy a dar ahora unos consejitos para que tú te encargues de que el próximo centenario, Quizás estemos. que aprendamos, como se supone que tú di que eres el joven, Sí, vamos a ver. se supone que en el próximo centenario tú estarás, y por eso te expreso algunas inquietudes. Lo primero es lo que dije. Sí. Todavía yo estoy bajo el impacto de ese evento. Yo no recuerdo otra cosa así. Entonces, ver a esa gente humilde, ahí está el tema. Sí. Y yo dije aquí en la catedral el 16 de agosto, esa es la gente que salva este país. No son los arrogantes de familias que se sienten como predestinados y dueños del país. No, gente humilde que da hasta el corazón, solidario, y que tienen que venir los extranjeros a decírnoslo. Dije yo en la catedral. Sí, sí. Porque no valoramos el pueblo que tenemos, no lo valoramos. Cuando viene un extranjero, una gente de fuera dice, ay, pero cuánta amabilidad, la cercanía, el calor humano. La acogida. Y entonces, hospitalidad. Y nosotros eso no lo notamos. Y yo dije, por ese pueblo fue que se entregó Duarte, padres y madres de la patria. No por los arrogantes privones que pueden llegar a sentirse dueños del país. Entonces, eso me hizo pensar cuando yo vi ese estadio rebosando de gente humilde que salió de madrugada, mal comido, asoleado hasta más no poder, como Polo, Sí, que hasta sí. más prieto, un hombre que era rubio, Sí, y sí. mírenlo del color, ¿Qué es lo que me mírenlo puse? del color Sí. que está. Entonces, Polo, esa reflexión me llegó. Ahora, hay unos detallitos que ni para qué mencionarlo, y como tú no vas a estar para el otro centenario, creo porque que para no. qué se ponen a inventar, a multiplicar cosas, que si no sé dónde, que si la Puerta del Conde, miren qué retraso, gente que estuvo ahí desde antes de las 8 de la mañana, y la misa a empezar, creo que a las 11:30 fue, 11:30, ese solazo. A mí alguien me dijo que si yo estaba enfermo en la celebración, o que me afectó el calor, digo, yo soy guerrillero, ¿qué me va a afectar el calor? Eso, lo que yo estaba era preocupado tremendamente. Entonces no sabía que había tantas cámaras de televisión, porque si hay cámaras de televisión, Uno como que usted siquiera se hace así, Sí. para quedar medio sonreído, pero yo no sabía, Sí. y yo tenía cara de preocupación mirando a la gente en pleno sol, y eso tan largo, porque yo en una celebración, la liturgia se hizo para el hombre, no el hombre para la liturgia, entonces la adapto, entonces, hablando bastante largo y muchas cosas, y yo estaba mortificado, sinceramente, mirando a esa gente, aunque uno mismo estaba afectado por el calor y lo que sea, pero para la próxima centenario, Sí, Polo, sí. como si tú no vas a estar, encárgaselo a A alguien los que no organizadores. a alguien que no ha nacido todavía, que no ha nacido. Pero otro elemento positivo que usted insistió, no importó que fuera lunes, día laborable, la gente respondió y más de 50 Y no lo mil. sabes tú, Polo, y no lo sabes tú, la carga que tuvimos que llevar los obispos, y yo como cabeza, presidente de la conferencia, que si cambiar la fecha, que si cambiar la hora, que si finalmente a un hermano yo le tuve que decir, aunque vayan 3 gatos a ese evento y todos salgamos con el moco para abajo de la vergüenza, como el ejército de David cuando regresaba de matar a Absalón, el hijo de David, que entraron avergonzados, cabizbajos todos, tenemos que hacerle el 15 a la hora que se dijo. Y gracias a Dios, lo que tú decías, no importó que fueran de lejos, de madrugada, mal comido, con un sol tremendo,
un tremendo lunes entre 2 días de fiesta. Sí. Lunes entre feriado, domingo y 16 de agosto. Y sin embargo, gracias a Dios, vamos a ver, Polo, tú yo quisiera por último, Monseñor, en otro programa seguiremos hablando, porque como decía usted, este centenario nos marca a todos y a todas. Yo me fui el día antes, pero en un programa anterior. Pero qué gran trabajo, Polo, ¿Cuál? De tanta gente, porque lo que dijo Monseñor Grullón allá, cuántos cientos de personas preparando ese evento, y luego cada sacerdote promoviendo, los laicos conquistando otros, los obispos, yo mismo escribí circulares, hablé por radio, por televisión, por todas partes motivando, y gracias a Dios que hubo respuesta. Y algún hermanito dice en las redes diciendo, idólatra, los idólatras. ¡Ay! Que Dios lo acompañe. ¡Qué pena, caramba! 2 segundos para felicitar a nuestro querido amigo, profesor Manolo Maza, quien celebró 50 años de vida sacerdotal y 60 como miembro de la Compañía de Jesús. Ahí estuvimos acompañándolo, Monseñor Alfredo de la Cruz, y un servidor, y un grupo de sacerdotes, jesuitas y diocesanos también, y mucha gente, para la gloria de Dios, y bien merecido que lo tiene, el padre Manuel Pablo Maza Miquel. Felicitaciones, querido hermano. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final. Hoy te pedimos, Padre, por los que están enfermos. Elvis de Jesús Bonilla, sabemos ese nombre, está enfermo, necesita tu auxilio. Y también otras personas cuyos nombres no sabemos en este momento, pero que estarán necesitados de tu favor. Asístelos con tu gracia, visítalos y dales la gracia de la salud, especialmente los que están en hospitales que a menudo no son bien asistidos por sus familiares, o algunos que están en la casa quizá solos, para que tu presencia los conforte y tú, que sabes de sufrimiento, los auxilies a ellos y dé fuerza a los familiares para sobrellevar la situación. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para que estén de nuevo con nosotros la próxima semana en Comunicación y Vida.